Hola, ¿qué tal? Yo soy Mochilero MX y en esta ocasión, junto a 3 amigos, vamos a explorar las minas de cuarzo que se encuentran en el municipio de Tlacolulan, Veracruz. Tlacolulan es el primer punto de conexión hacia las minas, lugar lleno de historia y senderos con vistas panorámicas. El nombre de esta localidad significa lugar de los pintores de códices, lo que sugiere su importancia como centro de escritura y conocimiento en el pasado. Tlacolulan se encuentra a poco menos de 1 hora de la ciudad de Jalapa y de aquí se parte 40 minutos hacia la sierra para la localidad donde se encuentran las minas de cuarzo. Próximamente estaré realizando recorridos para allá, así que si quieres conocer este increíble lugar, puedes contactarme en la caja de comentarios. Nos encontramos en la zona montañosa de Veracruz, aproximadamente a 2.269 metros sobre el nivel del mar, una altura considerable si lo comparamos con la altura del puerto de Veracruz, que se encuentra al mismo nivel que el mar. Al llegar al lugar nos reunimos con Alan, un niño que vive en la localidad y quien desde muy pequeño conoce todos estos caminos, además de que su padre trabaja en las minas. Alan, ¿tú vas a ser nuestro guía esta mañana? Mucho gusto, Alan. Sin más dilación, comenzamos el senderismo. El camino, aunque mayoritariamente es de terracería, no presenta ningún desafío, quizá solo cuando se tiene que descender un poco. Pero apenas 1 o 2 kilómetros más adelante encontraríamos las primeras minas. Dile, no, padrino, cuando tú fuiste, yo ya vine. Qué buenos escenarios por acá. Bajo la niebla se ve completamente blanco todo. Muy bonito. Ah, chido, gracias. No había visto abajo, Dice Alan que aquí está un pequeño manantial. De aquí podemos tomar agua. Alan, ¿de aquí toman agua la gente? Sí. Aquí se llenan sus botellas, ¿no? Sí. ¿Y nunca nadie se ha enfermado? Nadie. Nadie. Agua natural. ¿De dónde viene? ¿Sabes dónde viene? Viene como de 1 kilómetro hacia allá, hacia arriba. Órale. Viene de otro nacimiento que está en el monte. Órale. Entonces tú aseguras que es agua limpia, ¿no? Sí. Aquí toda la gente llena sus botellas de agua. Sí. Órale. Buenos días. Hola. Aquí Alan nos explicaría cómo esta cueva se excavó porque debieron haber encontrado cuarzo. Esta en particular tiene pocos metros de profundidad, nada interesante. De hecho, nos recomendó no entrar ya que los mineros la usan como baño, y sí que se notaba. Bueno, en este caso no vamos a entrar a esta porque nos comenta Alan que está muy bajita y no hay tantos cuarzos como en otras, así que por lo pronto esta no. A unos metros había otras cuevas más que servían como referencia, pues tampoco eran muy profundas y las estaban trabajando. Aquí pues, ¿qué es? Nada más escarbaron, ¿no? Sí, porque aquí pudieron haber encontrado, por eso escarbaron. Pero hasta allí y ya. Hasta allí. Sí. ¿Y todo esto, por ejemplo, también lo escarbaron? Sí, todo. Esta cueva como que sí, o está cerrada también. Y tú más por la moto. ¿Qué? ¿Pero está cerrada? ¿No dejan entrar? Sí, dejan entrar. Y aquí también igual, escarbaron hasta aquí porque han de haber encontrado cuarzo, ¿no? Sí. Hay gente que dice que aquí las minas las llevan trabajando más de 100 años. Más de 100 años. Ahora. Así que preferimos no entrar. Mejor continuaríamos más adelante hacia las minas donde sí había cuarzos visibles.
Esta se podría decir que es la mina más accesible de todas. Por fortuna no la estaban trabajando, así que pudimos accesar para explorarla. En esta mina es donde Alan encontró este cuarzo que nos mostraría ya para el final del viaje. Tenía mucha curiosidad por adentrarme en estos túneles, así que rápidamente saqué mi linterna y comencé a explorarlos. Estas minas son trabajadas por los locales de la zona, de donde extraen cuarzo blanco, cuarzo rosa, amatista y pirita, siendo una de sus actividades económicas desde los años 80. Para abrirse paso, crean estos túneles utilizando técnicas tradicionales y explosivos. Debido a esto último, en ocasiones el acceso es restringido, más que nada por seguridad. Ya los encontré. Llegando al final del túnel pudimos ver algunas vetas de cuarzo blanco. Ya he estado en varias minas, como las del Oro en Estado de México, pero esta sería la primera vez que veo cuarzos genuinos incrustados naturalmente en las rocas. Se cree que el cuarzo posee múltiples propiedades, entre ellas armonizar y limpiar espacios, promueve la calma, la claridad mental y como protección contra energías negativas. Alan nos obsequiaría un pequeño fragmento de cuarzo blanco de la mina, como recuerdo por haber venido hasta acá. Luego de un rato tuvimos que salir a toda prisa porque iban a utilizar explosivos en una mina cercana, así que por seguridad nos apuramos. Muy buena, sí, pero siento que me descargó. Para nuestra mala fortuna, todas las minas más adelante estaban siendo trabajadas y debido a las explosiones no nos permitían avanzar, por lo que nos quedamos con ganas de conocer más minas y ver más cuarzos en estado natural. Pero algo bueno salió de aquí. Le prometimos a Alan regresar un día más oportuno para poder accesar a todas las demás minas que no pudimos y lograr documentarlas. Un poco más animados, senderíamos de regreso pero por otro camino, siendo testigos de nuevo de los hermosos paisajes que hay por aquí. Le preguntábamos al Alan que si llevamos a la mitad del camino y nos dice, por Dios, si acabamos de empezar. Ya llegamos, ya casi, ¿verdad? Un kilómetro con eso. Ah. Cuál cansado, mira. Sube como si nada. Ya en la localidad conoceríamos a la madre de Alan, quien muy amable se pondría a platicar con nosotros. Gracias por regalarme a mí, pasármelo a dejar porque... Sí.
Y bueno amigos, con esto llegaríamos al final de esta excursión. Estuvo genial como primer contacto para conocer estas minas de cuarzo, pero no se preocupen que regresaré para documentar más a fondo todas las demás minas. No te puedes perder el siguiente video donde visitaré el histórico y al mismo tiempo enigmático fortín de órdenes militares en la localidad de Plan del Río, Veracruz, lugar lleno de historia y murciélagos. Si te gustó el video, considera suscribirte a este canal, darle un like o comentar. Yo me despido, soy Mochilero MX, nos vemos en la próxima excursión.